Bien, buenos días, estimados colegas, público asistente. Agradecimiento para la Sociedad Peruana de Endocrinología por esta invitación para tocar un tema de mucho interés, como es la prevención primaria en osteoporosis. La osteoporosis es un tema que nos apasiona mucho. Hace muchos años hicimos varios encuentros, varios congresos con Ecuador, con la Sociedad Peruana de Osteoporosis. Este fue a raíz del encuentro del segundo que hicimos en Guayaquil, y ese tema pues siempre nos ha dado mucho interés, la osteoporosis en general. Y la osteoporosis ya se ha visto que tiene que ver con la formación de la masa ósea de las edades tempranas. Quienes se dedican a la prevención, como es el doctor Jean-Philippe Bonjour, es una de las autoridades en este tema, pues ya hace muchos años manifestó que este problema empieza en la niñez y debemos enfocarnos ahí si queremos hacer prevención. Si nosotros quisiéramos tener en cuenta la relación entre el pico de masa ósea y la ventaja de mejorarlo en una desviación estándar que es más o menos 10%, veríamos que con esto reducimos el riesgo de fracturas por osteoporosis en algún momento de la vida adulta en 50%. O sea, si mejoramos el pico de masa ósea, disminuimos el riesgo de fracturas en edad adulta. Y si mejoramos también en una desviación estándar el pico de masa ósea, podemos postergar la osteoporosis en unos 13 años. Esos son cálculos que se han hecho conociendo cómo desarrolla, cómo evoluciona a través de la vida la masa ósea. Entonces, uno de los motivos por los que se genera la osteoporosis es porque muchas personas no alcanzan un adecuado pico de masa ósea. Y el pico de masa ósea no es más que la máxima cantidad de tejido óseo presente al final de la maduración esquelética. Entonces, es en las primeras etapas de la vida, en los primeros 20 años, donde vamos a alcanzar la gran cantidad de masa ósea que vamos a tener a lo largo de la vida y que luego con los años se va a ir perdiendo. Entonces, la prevención primaria estriba en alcanzar un buen pico de masa ósea. Lamentablemente, poco se evalúa esto y nosotros vemos al paciente ya al final con un cuadro de osteoporosis entre los 50 y 70 años de vida. Entonces, el pico de masa ósea elevado nos va a favorecer para una vida futura. La masa ósea en prepúberes no tiene diferencias, desde el nacimiento hasta la edad de la pubertad, la masa ósea es igual, tanto en hombres como en mujeres. Y en la pubertad es donde se va a generar la diferencia. Y esto porque el varón tiene un periodo más prolongado de maduración ósea, lo cual va a hacer que tenga huesos más grandes y que tenga un mayor grosor de la cortical. Eso es en resumen la gran diferencia. Entonces, si vemos en cuanto a cómo se va desarrollando, ¿no?, el diámetro periosteal y medular desde la infancia hasta la pubertad, vemos que hasta la pubertad van iguales, pero en el momento de la pubertad, porque el hombre va a tener huesos más grandes y una cortical más ancha, ya comienza a diferenciarse estos diámetros. Igual sucede con el diámetro medular. Entonces, en cuanto al volumen de los huesos, el volumen es semejante, no hay variación, lo que cambia es el tamaño, pero no el área, lo que se llama densitometría ósea de área, ¿no?, que es la que se hace rutinariamente, ¿no? Si vemos cómo la mujer que tiene un desarrollo puberal más temprano aumenta en la etapa puberal, y luego el varón, pero ambos van a alcanzar al final la misma densidad mineral volumétrica. Generalmente la densidad volumétrica no se expresa, sino la densidad mineral ósea por área, no gramos por centímetro cuadrado, es lo que nos informan en las densitometrías. Este fue uno de los primeros estudios de TAINS que data de hace más de 20 años, que fue publicado. Esto es un estudio prospectivo que evaluó cerca de 200 personas, casi mitad de cada género, para ver cómo iba variando la densidad mineral ósea, ¿no?, y el contenido mineral óseo en la columna vertebral L2 a L4 y en el cuello femoral. Esa fue la primera publicación y se vio que la mujer tiene una ganancia
de masa ósea, ¿no?, en la pubertad, pero una vez que regla, le quedan más o menos 2 años más de ganancia y en esa etapa es muy poco lo que gana y luego ya no es significativo. Entonces, si la mujer regla hasta los 12, a los 12 tiene su menarca más o menos 2 años más, va a ganar masa ósea, luego es muy poco. Y tiene un periodo de ganancia de masa ósea más o menos de 3 años. En cambio, en el varón, la ganancia ósea es un poquito más tarde, porque su pubertad también es un poco más tarde, pero también su pubertad es de un periodo más o menos de 4 años. Y la ganancia es un poco mayor, porque tiene huesos más grandes, una cortical más grande, como hemos dicho, y luego hay una disminución entre los 17 y 20, pero todavía es significativa. Entonces el varón tiene un periodo más mayor de ganancia más ósea. Por eso es que, entre otras cosas, los varones tienen menos osteoporosis. Entonces, vean ustedes los cambios en hombre y mujer a nivel de columna vertebral, varía porque la pubertad varía, y miren ustedes también a nivel de cuello femoral, también varía, pero al final llegan casi al mismo punto, ¿no? En cuanto a área no hay diferencia, en cuanto a volumen, perdón, en cuanto a volumen no hay diferencia, en cuanto a área sí, porque el hombre tiene huesos más grandes y cortical más grande. Entonces, en resumen podríamos decir que la tasa de acumulación de la masa ósea a nivel lumbar y a cuello femoral es de 4 a 6 veces, 4 para la mujer, 6 para el varón, en promedio, es lo que aumenta en esta época, y que el periodo es de 3 a 4 años, donde el periodo donde se gana más, y es 3 para la mujer y 4 para el varón. Y esto tiene que ver con el desarrollo puberal, ¿no?, que es, como nosotros lo podemos objetivizar también a través de los estadios de Tanner. Entonces hemos dicho ya que en la mujer, después que regla, ya su ganancia no es muy significativa en los siguientes 2 años. Y en el hombre, ¿no?, sí sigue ganando más o menos hasta los 20 años, y que su máxima ganancia está en el estadio Tanner, desarrollo puberal, Tanner 3, Tanner 4. Entonces, los mecanismos implicados en esta ganancia de masa ósea, donde el crecimiento son el calcitriol y la mayor resorción renal de fósforo, y ambos tienen relación con el aumento de IGF-1 que se da en esta época. Un estudio parecido se hizo en Morelos hace muchos años, pero solo en mujeres, ¿no?, y se hizo un seguimiento, una evaluación de la densidad mineral ósea de 9,24 en una población un poco mayor de 461. Morelos es una ciudad de México, ¿no?, se empleó un densitómetro Lloyd, y miren ustedes, se vio que la ganancia ósea es más o menos importante, la mayor parte es casi entre los 8 y 14 años, luego la ganancia es muy poca. Entonces, si nosotros queremos incrementar el pico de masa ósea, no esperemos a los 20 años, porque ya casi no va a haber mucha ganancia. Tenemos que trabajar en estadio prepuberal y puberal temprano, ¿no? Y esto es lo que se vio a nivel de cuello femoral. El pico de masa ósea más o menos ya va haciendo su meseta entre los 9 y 14 años, de ahí es muy poco lo que varía, y a nivel de columna vertebral lumbar también es un poquito más posterior, entre 9 y 18 años, y luego ya se aplana. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que entender que si queremos mejorar el pico de masa ósea, tenemos que trabajar más o menos en el estadio peripuberal, pre y postpuberal temprano. Entonces, ¿y qué factores intervienen? Interviene el factor genético, estilos de vida, la nutrición, las hormonas. Y en cuanto al factor genético, es el factor más importante. Lamentablemente sobre ese podemos influir poco porque todavía no trabajamos a ese nivel, tal vez en el futuro. Pero el factor genético ya se ha visto por los estudios de hijos y padres, que explica cerca del 60-80% de la variación de la densidad mineral ósea, y tiene que ver más con la expresión a nivel lumbar que a nivel de cuello femoral, es decir, más con el tejido esponjoso que con el tejido cortical. Se expresa antes de la pubertad, ¿no? Se ha visto que las hijas, las personas que tuvieron osteoporosis ya tienen, en etapa puberal, ya tienen una baja masa ósea. Se ha estudiado diferentes genes, sobre todo con receptor de vitamina B, pero esto no lo explica todo. Parece que hay otros genes que no están muy conocidos. Y este es el estudio de Ferrari que presentó
en este sentido, evaluando a las hijas de mujeres que habían tenido osteoporosis, donde se vio que se correlacionaba con la densitometría de su mamá. Hay un periodo donde el ser humano tiene un crecimiento rápido, pero no guarda sincronía la ganancia de masa ósea. En ese periodo se ve que hay fracturas, y antes siempre se decía, es porque no hay sincronía. Pero a alguien se le ocurrió estudiar, ¿no? Y hacer un estudio de los chicos que se fracturaban contra un grupo control que no se fracturaban. Y lo que se vio que aquellos que se fracturaban, que son en blanco, versus los no fracturados en negro, tenían diferencia en la masa ósea. O sea, no es solamente la sincronía, parece que ya también es el problema de manifestación de un déficit, de una alteración de la masa esquelética que hace que ciertas personas sean desde edades tempranas más proclives a las fracturas. Lo mismo se vio cuando se estudió a nivel de columna, de radio y de trocánter, ¿no? Los que tenían fractura y los que no tenían fractura. Los que tenían fractura tenían menos masa ósea que los otros. Entonces, los estilos de vida también tienen que ver con esto. Ya se ha visto que las personas que hacen ejercicio alcanzan un pico de masa ósea óptima, pasándose de una genética y de un promedio, ¿no? Y aquellos que tienen una buena actividad física pueden alcanzar un pico de masa ósea óptimo. Entonces, el ejercicio está probado que mejora la masa ósea. Lo que no se conoce es la intensidad del ejercicio y cuánto gana con esta intensidad. Y lo otro que no se conoce, aunque ya está más o menos visto o planteado, que al dejar el ejercicio sí ya no se mejora en la masa ósea. Ahora, esto también es otro estudio donde se ve que las personas inactivas, promedios y activas, niños y mujeres, las activas tienen una mejor ganancia de contenido mineral ósea que las inactivas. Entonces, las personas que hacen ejercicio van a tener una mejor masa ósea, y esto se ve, por ejemplo, en este estudio en gimnastas, donde se ve la densitometría, ¿no? En nivel de cuerpo total, columna y pierna, donde se ve que quienes eran gimnastas tenían una mejor densidad mineral ósea. Entonces, el ejercicio no cuesta nada. Tenemos que incentivar a los jóvenes, a los hijos, a los nietos, y nosotros como médicos podemos insistir. Lamentablemente en los colegios cada día se hace menos educación física, se hace más computación, entonces se promueve la inactividad. Entonces, este es el ejercicio de la mayoría de los jóvenes, ¿no? Estar sentado en una computadora con juegos. El deporte se hace en la computadora. Otro determinante es la nutrición. El requerimiento de calcio ya está establecido. De 4 a 8 años, lo ideal es 800 miligramos, y de 9 a 19 a 1300. Lamentablemente, cuando se han hecho estudios poblacionales, la mayoría de poblaciones no alcanzan estos niveles. Se ha visto también que el prepuber retiene de manera adecuada el calcio. En la pubertad temprana se retiene muy bien, pero ya en la pubertad tardía es menos, ¿no? Entonces, esto lo están viendo acá también, que en la pubertad, estadio 3, es donde se alcanza un buen calcio corporal. Entonces, el prepuber y el puber temprano tienen una mayor absorción de calcio. Y también hay algunos estudios, aunque es controversial, si las mujeres que ingieren buena cantidad de leche en edades tempranas de su niñez tienen mejor densidad mineral ósea en la vida adulta. La mayor parte de estudios afirma que sí, pero hay algunos que lo han negado. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes actualmente? Si ustedes le preguntan qué quieren, leche o Coca-Cola, ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Consumo de leche ha disminuido y el consumo de refrescos ha aumentado. Entonces, hay cambios en los estilos de vida que están llevando a que se consuma menos calcio. Entonces, si nosotros mejoráramos el pico de masa ósea, a lo sumo una mujer podría estar en osteopenia, pero no llegaría a osteoporosis. En cambio, si el pico de masa ósea no es adecuado, va a llegar a niveles de osteoporosis. La vitamina D también ya se ha visto que incrementa la densidad mineral ósea, sobre todo a nivel de cuello, y sobre todo en gente blanca, donde a veces el sol no existe, donde se suplementa la leche con vitamina D. Y los requerimientos son de 400 unidades, y el mejor es darlo como vitamina D3, que es vitamina D2,
Lamentablemente también esto no existe en la mayoría de alimentos, aunque ahora ya están entrando alimentos enriquecidos con vitamina D. Se ha visto en los estudios que aquellos que tienen mejores niveles de vitamina D tienen mejor densidad mineral ósea, ¿no? Entonces la vitamina D también tiene un efecto positivo. Y en gente caucásica se ha visto pues que cuando se consume poca vitamina D, la densitometría ósea es más baja, cuando se consume más, la densitometría es mejor. Y este es otro estudio también en finlandeses, donde se ve que aquellas que tienen bajos niveles de vitamina D tienen riesgo de no alcanzar un buen pico de masa ósea. Entonces, también se ha planteado que todavía no está muy definido si las frutas y algunos vegetales tienen efectos benéficos en la densitometría ósea, en contenido mineral óseo, pero esto todavía está en discusión. Un problema que tenemos, nuestra pobreza. El aporte proteico bajo también no desfavorece, no permite alcanzar un buen pico de masa ósea. Y este sí es un problema serio. El problema de nutrición en nuestro país no ha mejorado mucho. Entonces, tenemos seguramente una población que no alcanza un buen pico de masa ósea, entonces su riesgo de osteoporosis en la edad adulta va a ser alto. En cambio, la obesidad, ¿no? Acá tienen, son imágenes de Piura. Capullana son un grupo de mujeres pre-inca que vivieron en Piura. Ellas dirigían a su comunidad. Y al lado ven ustedes una cerámica de Chulucanas donde ven la obesidad. Piura tiene actualmente el problema más grande de obesidad en el Perú, según el estudio del doctor Seclen de hace unos años. Entonces la obesidad sí favorece al alcanzar un buen pico de masa. O sea, digamos, eso es lo bueno de la obesidad contra todo lo malo que tiene la obesidad, ¿no? Y este es un estudio donde se ve pues que tanto en hombres como en mujeres, aquellas que están obesas, comparadas con las no obesas, tienen una mejor densidad mineral ósea. Y en cuanto a las hormonas, la deficiencia de hormona de crecimiento está asociada con una menor masa ósea, ¿no? Entonces, personas, hombres o mujeres con deficiencia de hormona de crecimiento tienen menor masa ósea que aquellas que no lo tienen. Y cuando nosotros damos la hormona de crecimiento, vemos cómo se recupera rápidamente, ¿no?, la masa ósea. La anorexia nerviosa también se ha visto, donde a veces hay periodos largos de amenorrea, baja ingesta, entonces también se ha visto que en ella los marcadores de reabsorción ósea y de formación están alterados en las personas que tienen anorexia nerviosa versus el grupo control. El síndrome de Turner, que es un hipogonadismo por un defecto en un cromosoma X, ¿no?, también se asocia con una baja masa ósea, y parece que esto tiene que ver también con el defecto cromosomal. Nosotros esperamos a veces que llegue a una buena talla para empezar el reemplazo hormonal. Se ha visto que es mejor empezar un poco más temprano desde el punto de vista densitométrico, porque el retardo empeora la masa ósea. Entonces, el ejercicio, ¿no?, nos va a ayudar que a las niños acumulen una buena masa ósea en el periodo peripuberal, pre y postpuberal, no temprano, y eso va a permitir que lo que ellos ganen sea muy semejante a lo que van a perder después de la menopausia. Y entonces una de las mejores medidas preventivas para evitar la fractura, ya lo hemos comentado, es tratar de que los niños y niñas alcancen un buen pico de masa ósea. 3 minutos, doctor. Ya, gracias, estoy acabando. Y que el pico de masa ósea máximo, ¿no?, debemos intentar alcanzarlo antes de que empiece la pubertad, que ustedes saben, el primer signo puberal en el varón es el crecimiento testicular a un volumen 4 y en la mujer es la presencia de la telarca, el botón mamario. Entonces, en ese periodo nosotros debemos tratar de que la persona, bueno, desde antes inclusive, que incremente mucho su actividad física, recomendar a los padres, ¿no?, de nuestros pacientes mayor actividad física, buen consumo de calcio, de vitamina D. Entonces, nosotros vamos a tener una buena masa ósea si nosotros la tratamos de alcanzar desde tempranas edades, porque si no la alcanzamos a esas edades, después va a ser muy difícil.
Lo que nosotros sembramos en la etapa infantil y en la adolescencia va a ser lo que se va a cosechar en las etapas adultas. Muchas gracias a todos. Este es el Hospital Cayetano Heredia, donde nosotros trabajamos. Nosotros también tenemos una sucursal de Cayetano Heredia acá en Lima. Muchas gracias. Invitamos al doctor Maceda para que nos hable sobre menopausia en el varón. Muy buenas. El tema que uno de los motivos por los que se genera la osteoporosis es porque muchas personas no alcanzan un adecuado pico de masa ósea. Y el pico de masa ósea no es más que la máxima cantidad de tejido óseo presente al final de la maduración esquelética. Entonces, es en las primeras etapas de la vida, en los primeros 20 años, donde vamos a alcanzar la gran cantidad de masa ósea que vamos a tener a lo largo de la vida y que luego con los años se va a ir perdiendo. Entonces, la prevención primaria estriba en alcanzar un buen pico de masa ósea. Lamentablemente, pocos han dado mucho interés la osteoporosis en general. Y la osteoporosis ya se ha visto que tiene que ver con la formación de la masa ósea de las edades tempranas. Quienes se dedican a la prevención, como es el doctor Jean-Philippe Bonjour, es uno de las autoridades en este tema, pues ya hace muchos años manifestó que este problema empieza en la niñez y debemos enfocarnos ahí si queremos hacer prevención. Si nosotros quisiéramos tener en cuenta la relación entre el pico de masa ósea y la ventaja de mejorarlo en una desviación estándar que es más o menos 10%, veríamos que con esto reducimos el riesgo de fracturas por osteoporosis en algún momento de la vida adulta en 50%. O sea, si mejoramos el pico de masa ósea, disminuimos el riesgo de fracturas en edad adulta. Y si mejoramos también en una desviación estándar el pico de masa ósea, podemos postergar la osteoporosis en unos 13 años. Esos son cálculos que se han hecho conociendo cómo desarrolla, cómo evoluciona a través de la vida la masa ósea. Entonces, bien, buenos días, estimados colegas, público asistente. Agradecimiento para la Sociedad Peruana de Endocrinología por esta invitación para tocar un tema de mucho interés, como es la prevención primaria en osteoporosis. La osteoporosis es un tema que nos apasiona mucho. Hace muchos años hicimos varios encuentros, varios congresos con Ecuador, con la Sociedad Peruana de Osteoporosis. Este fue a raíz del encuentro del segundo que hicimos en Guayaquil. Y ese tema, pues, siempre nos evalúa esto y nosotros nos vemos al paciente ya al final con un cuadro de osteoporosis entre los 50 y 70 años de vida. Entonces, el pico de masa ósea elevado nos va a favorecer para una vida futura. La masa ósea en prepúberes no tiene diferencia, desde el nacimiento hasta la edad de la pubertad, la masa ósea es igual, tanto en hombres como en mujeres. Y en la pubertad es donde se va a generar la diferencia. Y esto porque el varón tiene un periodo de más